Buenos días, mi nombre es Ricardo Lepis, yo soy tutor de la Universidad Estatal a Distancia de la Cátedra de Registros de Salud y para hoy vamos a hablar un poco de lo que son las ejecuciones condicionales if, el if y else para el curso Lógica y Algoritmos. Bueno, lo principal sería revisar qué son las ejecuciones condicionales en Python. Python es el lenguaje de programación que se utiliza en este curso. Em, Dice que permite que un programa tome decisiones en función de ciertas condiciones y realizar bifurcaciones de código. ¿Qué es un condicional? Al final, un condicional es una pregunta que va a determinar cuál va a ser el flujo de ejecución de un proceso. Entonces, yo tengo una validación. Si tal cosa, realíceme este flujo. Si no, realíceme este otro. Eso quiere decir que hay una bifurcación de código, que es dos flujos diferentes según una pregunta, una condición. Igual se pueden hacer muchas validaciones y muchos flujos de ejecución diferentes en todo lo que es un esquema o un bloque de código. Pero sí es importante conocer qué es una condicional para tener un contexto claro de lo que nos estamos refiriendo. Conceptos básicos. Dentro de los condicionales está el if, que traducido al español es sí. Se utiliza para ejecutar un bloque de código si solo una condición es verdadera. Eso como por ejemplo, si edad es igual a 18, despliegueme un mensaje, es mayor de edad. Y ese es el único bloque de ejecución. Después tenemos, adelantándonos un poco, el if else, que es si edad es igual a 18 años, es mayor de edad. Si no, es menor de edad. Y el if si no, sí, se utiliza después de una instrucción if para comprobar múltiples condiciones. Eso es, si yo hago una pregunta, hay un flujo de si se cumple y hay un flujo de si no se cumple. Si no se cumple, yo puedo tener otra condición para determinar si se cumple, si no se cumple. Si no se cumple, yo puedo tener otra y así yo puedo ir haciendo un montón de anidaciones, como se llama en programación, para ir validando cada una de las partes que requiero según el problema que se plantea. Para hablar un poco de los diagramas de flujo, significado, una representación visual de un proceso, algoritmo o sistema que muestra los pasos y decisiones necesarios para completar una tarea específica. ¿Qué quiere decir un diagrama de flujo? Es un dibujo mediante formas geométricas para entender un poco mejor el problema planteado. Tienen diferentes formas para representar diversas funcionalidades dentro de la ejecución de un programa. Entonces, por ejemplo, están los óvalos para determinar el inicio y fin de los procesos, los rectángulos para los procesos, instrucciones de códigos, los romboides para entradas o salidas y los rombos para las decisiones, condiciones if. Yo siempre le digo a los estudiantes que entre más claro tenga uno el problema planteado, es mucho más fácil poder determinar la mejor solución para el problema. Tanto traerlo como a palabras cotidianas, como a representarlo por medio de un gráfico. Creo que se entiende mucho mejor un problema cuando vos te hacen un flujo y vos decís, ok, es esto y esto, aquí tengo que validar si esto cumple con esto, si no, entonces tengo que hacer lo otro, tengo que recibir estos datos, tengo que retornar estos otros. Y es muchísimo más claro cuando uno utiliza una representación gráfica, un diagrama de flujo, para determinar eh, el planteamiento del problema. Esto es un ejemplo de un if-else, como lo estábamos viendo. Acá yo tengo un inicio. En el rombo tengo una condición. Cuando yo tengo una condición, siempre voy a tener dos posibilidades de flujo. Cuando la condición se cumple, que es verdadero, aquí hago las sentencias. Si deseo imprimir, si deseo hacer algún otro proceso, si deseo hacer un cálculo, si deseo hacer lo que yo necesite, o si es falso, aquí están las sentencias de lo que tengo que hacer si es falso y se acaba. Esto es un bloque o un ejemplo de if else o un sí y un si no. Después tenemos un ejemplo de if, el if y else, que es para hacer condiciones anidadas. Entonces acá tenemos un inicio.
tenemos una condición igual, un flujo de verdadero, un flujo de falso. En el flujo de verdadero, aquí tenemos las sentencias que debemos realizar si se cumple la condición. Si es falso, acá podemos tener otra validación. Igual esto puede tener un flujo verdadero con sus sentencias del elif o un flujo falso con sus sentencias del else. Y así puedo tener un montón de anidaciones o otras validaciones, ya sea en el lado del verdadero o en el lado del falso, para ir determinando qué es lo que voy necesitando a la hora de ejecutar en mi código y el planteamiento del problema. Si vemos aquí un ejemplo de lo que es un if, esto es Python. Entonces, bueno, acá tenemos una variable a la cual estamos asignando un 3. Aquí tenemos el primer condicional. If x, que es la variable, es mayor que 5, despliegueme un mensaje que dice x es mayor que 5. Else, o si no, despliegueme x no es mayor que 5. Y cuando a mí me dan esto, probablemente la primera vez uno no lo entienda bien, pero es muchísimo más claro si lo vemos en un dibujo o en un gráfico o en un diagrama de flujo, en donde yo tengo un inicio, yo tengo una variable igualada a 3, aquí está mi condición, si x es mayor que 5, si es verdadero, entonces despliego por pantalla x es mayor que 5, si es falso, x no es mayor que 5 y se acaba mi ejecución del programa. Esto es un ejemplo básico. Ahorita lo vemos en la práctica, en la codificación en Python, pero al menos ya pueden tener como más o menos una idea de cómo se va estructurando un condicional en Python. Este es otro ejemplo con otra validación. Acá tengo una variable igualada en 7. Acá tengo el primer condicional, if x, que es la variable, es mayor que 10, imprime en pantalla, x es mayor que 10. El if, o si no, sí. Aquí vuelve a preguntar si x es mayor que 5, entonces despliegue por pantalla, x es mayor que 5, pero menor o igual que 10. Y si no, imprima x es menor o igual a 5. Esto, como les decía en el ejemplo anterior, tal vez la primera vez que uno lo vea es un poco más complejo y uno dice, pues puña, ¿cómo le entro a esto? Pero viéndolo en un gráfico tal vez sea un poco más sencillo o en un diagrama de flujo, en donde tenemos un inicio, aquí tenemos la variable igualada a 7, el primer condicional, si x es mayor que 10, si esta condición se cumple, que en este caso no, en este caso se iría para acá, pero si sí se cumpliera, despliegueme por pantalla, x es mayor que 10. De lo contrario, hágame otra validación. Ok, x no es mayor que 10, entonces se va por el falso. Pero entonces ahora valídeme si x es mayor que 5. En este caso sí. Entonces el mensaje que debería desplegarme es x es mayor que 5, pero menor o igual que 10 porque es 7. Entonces aquí lo vamos validando. Aquí él pregunta, ¿7 es mayor que 10? No, entonces viene por el falso. ¿7 es mayor que 5? Sí. Entonces se viene por el verdadero y me muestra el mensaje. Si no hubiera sido mayor que 5, se va por el falso y me saldría x es menor o igual a 5. Y se acaba la ejecución del programa. Esto es exactamente lo mismo que me va a devolver la ejecución del programa o las sentencias o el bloque de código en Python. Bueno, antes de ver las conclusiones, me gustaría hacer unos ejemplos en la codificación de Python. Por ejemplo, acá lo tenemos, es prácticamente el mismo ejercicio que tenemos que teníamos. Bueno, regálenme un segundo acá para comentar esto. Este era exactamente el mismo ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esto, si ustedes ven, mi variable es 3. Entonces, aquí lo que debería de decir es x no es mayor que 5 porque es 3. Entonces, si lo ejecutamos, acá me sale x no es mayor que 5. Si yo pusiera en lugar de 3 un 13 y lo ejecuto, aquí me va a salir x es mayor que 5. Esto es un bloque de un if y un else sencillo. Si yo, por el contrario, ahora tengo el otro que vimos, en donde x es igual a 7, aquí pregunta si x es mayor que 10, x es mayor que 10. Si no, pregunta si x es mayor que 5, entonces x es mayor que 5, pero menor o igual que 10. Y si no, x es menor o igual que 5. Entonces, si lo validamos con 7 y lo ejecutamos, aquí me va a decir x es mayor que 5, pero menor o igual que 10. Si nosotros le ponemos 17, por ejemplo, aquí nos va a decir
X es mayor que 10. Y por el contrario, si le ponemos un 3, aquí me va a decir X es menor o igual a 5. Obviamente acá estamos haciendo ejemplos sencillos para que ustedes vayan entendiendo lo que es un condicional, cómo se pueden ir haciendo cosas, pero ya en casos un poco más reales se pueden tener ejemplos como este otro que les tengo por acá. Es mediante de un input. Esto recibe un dato por pantalla. Esto después ustedes lo van a entender bastante bien. Y valida la información de la edad. Entonces, ¿qué me dice este bloque de código? Que recibimos una edad, ahorita lo vemos en pantalla, y me valida. Si la edad es mayor a 65, eres un adulto mayor. Si la edad es mayor o igual que 18, eres un adulto joven. Si la edad es mayor o igual a 13, eres un adolescente. Y si no, eres un niño. Obviamente esto con las validaciones del elif, como lo hemos visto, estos son condiciones anidadas, donde ustedes ven que se pueden hacer las que yo necesite para tener la solución a mi problema planteado. Entonces, si lo ejecutamos, acá me va a decir, introduce tu edad. Yo voy a decir, yo tengo 40 años. Entonces me dice, eres un adulto joven. Si yo, por el contrario, digo que tengo 70 años, me va a decir, eres un adulto mayor. Si yo digo, ok, voy a decir que tengo 15 años, eres un adolescente. Si voy a decir que tengo 10 años, eres un niño. Entonces, si ustedes ven, ya esto es un ejemplo un poco más real de lo que nosotros nos podemos encontrar en un ambiente laboral, que me funciona para hacer validaciones en cuanto a edades y determinar mensajes a la hora de una solicitud de información de edad y poder devolver un mensaje con el tipo de adulto que se caracteriza según la ejecución del condicional. Volviendo a la presentación, si nosotros tenemos acá las conclusiones, dentro de las conclusiones que podemos determinar de las ejecuciones condicionales, la comprensión de la lógica condicional, uso de diagramas de flujo para visualizar la lógica, aprender a usar estructuras condicionales en Python, planificación en programación. Dentro de las conclusiones y recomendaciones que uno como tutor siempre hace es primero entender el problema, entenderlo bien, porque muchas veces nosotros leemos un requerimiento y se nos hace un desastre en la cabeza y no entendemos bien, no lo leemos bien, no lo planificamos bien y no entendemos el problema. Si uno no entiende el problema, es altamente probable que la solución no sea buena, porque no tenemos claro el problema. Entonces, yo siempre les he dicho a los estudiantes, traigan a la cotidianidad, pónganlo en palabras más sencillas, muchas veces se usan tecnicismos en los requerimientos, tráiganlo, entiéndanlo, hagan un dibujo, hagan un diagrama de flujo, intenten poner procesos, mira, esto es así, hay que validar que sea la edad, si esta edad hay que hacer un cálculo, si son salarios, si el salario es mayor que esto, hágame este flujo, si el salario es menor que esto, hágame este otro, y entender primero el problema para después tener claridad y hacer una solución robusta ante el problema planteado. Python es un lenguaje bastante interesante, en donde los condicionales son súper importantes y espero que esto que hayamos conversado les sea de ayuda para cuando lo necesiten implementar, puedan tomarlo como base y puedan entender y llegarle mucho más fácil a las soluciones que necesitan eh, realizar. Muchísimas gracias por la atención.